Diario de un psicópata, excelente drama coreano donde Yoo Dong-sik es un tímido empleado de una empresa de corretaje que es testigo de un asesinato y encuentra el diario del asesino. Mientras huye de la escena, es golpeado por el auto del oficial policía Shin Bo-kyun y pierde la de memoria. Con el diario incriminatorio en su poder, por error llega a creer que el asesino es él mismo. La serie es buena porque tiene un buen ritmo, aunque debo reconocer que para la historia que tiene pudo resumirse en 10 capítulos y la llevan a 16. Para muchas personas, según yo leí algunas reseñas, se le hizo muy largo, por lo cual entonces entendieron que no era necesario. Y efectivamente, porque el que tú pienses que eres un asesino y solo se necesitan algunas pistas para llegar al verdadero asesino, no debería indagarse tanto. Ahora bien, pienso que los escritores hicieron todo el intento y los guionistas de hacer un buen trabajo, porque la secuencia de todas maneras no se pierde, es una trama entendible. Y lo digo de esa forma porque hay algunos dramas de suspenso o de criminalidad, de poder comprender las muertes de ciertas personas que se vuelven muy complejos y a veces poco entendibles hasta el último capítulo. Aquí no, aquí más o menos tú sabes ya quién es el asesino, tú sabes cuáles son las pistas que deberían buscar para ellos poder llegar al verdadero asesino. Cómo viene el tema de la corrupción en la policía, cómo viene el tema de encubrir las personas ricas cuando son criminales, cómo viene el tema de la familia cuando, aún sabiendo que tú eres un asesino en serie, intentas respaldarte porque no quiere que la familia pierda el honor. Es una serie que tiene varios buenos mensajes, porque cuando este muchacho, excelente por cierto, muy lindo, Yo Dong-sik, que es Jong Shi-jun en la vida real, le dice al papá del asesino en serie: óyeme, pero es que yo no voy a aceptar tu dinero de soborno para que tu hijo siga matando gente inocente. O sea, alguien que tenga un poco de justicia, que existen pocas personas honestas, la aceptaría. Pero sabemos que en la vida real cualquiera, cuando le hablan de millones de dólares, lo aceptaría sin chistar y olvidaría eso, porque el mundo estamos viviendo en mucha deshumanización. Pienso que por eso la serie también tiene otros mensajes positivos, como por ejemplo, al principio todos usan a este muchacho, todos lo tratan como un tonto, todos le quieren sacar ventaja y él se decepciona porque ve que por más bueno que sea, en vez de que lo valoren, lo que hacen es usarlo y él de hecho intenta quitarse la vida. Y al final de la serie vemos como él reconoce que prefiere ser que lo llamen tonto y ser una persona que tenga, vamos a decirlo así, poco valor para hacer ciertas cosas. Prefiere ser así y no hacer daño a nadie. Obviamente que los extremos también son malos, porque el antagonista, que es un muchacho con mucho dinero, es muy centrado, es una persona bastante prudente, por eso obviamente no lo pueden conseguir tan fácil, y tiene una templanza y una quietud increíble. O sea, en los momentos, muy buena actuación, en los momentos más tensos, él se queda tranquilo mientras siguen acusando otras personas. De hecho, hasta llega un imitador dentro del drama que mata a su esposa para que lo incrimen a él, y aún a este asesino en serie le quita la vida. También tiene muchos momentos de risa. Imagínense ustedes que usted piensa que es un asesino y realmente no lo es, y tiene en su cabeza todos esos recuerdos de las películas que ha visto de criminales, y eso es lo que intenta hacer, tratando de convencerse a él mismo que es una mala persona y realmente no lo es. Y las veces que intenta matar a alguien no puede, porque no tiene ese instinto asesino como lo tiene el antagonista, ya que este muchacho realmente tiene un dolor muy grande
por las personas pobres, por las personas indigentes, por los que él piensa que no tienen valor y por eso decide quitarles la vida. Y entonces aquí también vemos el mensaje de que no importa que el otro sea un indigente o que usted piense que tiene poco valor, debe dejarlo vivir. Y de igual manera, vemos como la familia de este muchacho intenta apoyarlo, pero no es que tampoco sea de mucha ayuda porque aquí lo ven como el pobre tonto que la gente se aprovecha de él. Viene el tema de igual forma del bullying, de cómo a su hermano hay unos matones también que quieren abusar de él en el sentido de quitarle dinero si no lo golpean, también reciben su merecido. Yo pienso que aunque sea un drama del 2019 y acabo de verlo ahora, porque ahora déjeme decirle que hay poco que escoger. No sé qué es lo que está pasando con los dramas coreanos, pero hay muchas historias que son superficiales, que no tienen un peso de relevancia como de historias de modelos, historias de fotógrafos, historias de atletas. Para mí eso no me llama la atención y les están enfatizando más en lo superficial y por eso decidí entonces buscar algunas historias que tengan un peso relevante y esta es una de ellas. También se parece un poco a la historia de Strangers from Hell o Extraños del Infierno, que también lo pueden buscar en mi canal. Excelente drama, aunque es bien oscuro. Y este drama de El diario de un psicópata es la parte chistosa, es la parte cómica de entender cómo alguien pensando que es un criminal realmente se da cuenta que todo fue parte de una fantasía. Así que si tienen la oportunidad de buscarlo, véanlo, que yo se los recomiendo.